de lejos o de cerca, con la Clínica Oftalmológica del Caribe. Bueno, mire, son las 7 de la mañana, 37 minutos. Nos están visitando muchos candidatos a la presidencia de la República. El otro día tuvimos a la señora Vicky Dávila, ayer tuvimos al doctor Sergio Fajardo, hoy tenemos a la doctora Carolina Corcho. Me da mucho placer saludarla, ha venido varias veces a la emisora, ella sabe que tiene las puertas abiertas cada vez que viene a Barranquilla, nos encanta que esté con nosotros en la cabina. Doctora Carolina, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Jorge, emisora del Atlántico. Un saludo muy especial a toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo va la campaña para entrar de una vez al tema político, pues? Bueno, aquí estamos justamente teniendo reuniones con varios líderes y lideresas políticas del Atlántico y Barranquilla que han impulsado mi precandidatura y estamos en conversaciones con el Pacto Histórico para lograr un acuerdo político para que haya un candidato único, elegido de manera popular en octubre 26, que son las consultas que por calendario electoral destina la Registraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral para los partidos que tienen que tomar decisiones internas. Ahora, doctora Carolina, ¿cuál va a ser el mecanismo para escoger el candidato del pacto? El 26 de octubre, como te decía, hay una convocatoria del Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos que quieran implementar mecanismos de democracia interna pueden ir allí. Lo que está sobre la mesa de conversación con el Pacto Histórico es que hagamos una consulta para elegir una candidata única por votación popular abierta en esa consulta para organizar listas al Senado cerradas pero organizadas popularmente por votación en cremallera y las listas a la Cámara de Representantes. Todo por consulta popular, por el voto ciudadano, porque nosotros creemos en la ciudadanía. Entonces tenemos que ser coherentes con esa postura. Bueno, me voy a meter en cositas un poco complicadas, doctora Carolina, porque uno lo que ve en el Pacto Histórico, algo parecido a lo que ocurrió hace algún tiempo. ¿Será que en el Pacto Histórico se vuelve a dar aquella cosa de lo que diga Uribe, ahora lo que diga Petro? Porque vemos a un presidente que está como un poquito confundido con las candidaturas que tiene el pacto, porque, mire, no atiende a una persona que está de primero en las encuestas, como es el doctor Gustavo Bolívar, le pone alfombra roja a Roy Barreras para saludarlo en la Casa de Nariño. No sé, ¿cómo ve usted el manejo que se le está dando desde el gobierno a la candidatura del Pacto Histórico? Bueno, lo primero es que el presidente es el que ha sido más firme y claro en que todo esto se haga por consulta popular, que sea la ciudadanía quien elija el candidato del Pacto Histórico. Hasta el día de hoy, oficialmente, el presidente Gustavo Petro no tiene candidato ni candidata a la presidencia. Simplemente él es el garante de un proceso de coalición llamada Pacto Histórico, que ya va a ser un partido, y luego ese partido va a ir a una coalición que se llama el Frente Amplio, en el que hay otros sectores que gobiernan con el presidente más allá del Pacto Histórico, liberalismo progresista, el Partido Verde, independientes, el doctor Cristo, el doctor Murillo, Roy Barreras. Entonces son dos momentos, el momento del pacto, que es una consulta en octubre, y un segundo momento, el momento del frente, donde habría una consulta en marzo en el marco de las elecciones parlamentarias para que de allí salga la candidata única. Sí. Bueno, ¿y el presidente o esa consulta qué puede definir? ¿Un candidato netamente de las entrañas del Pacto Histórico o un candidato que matice un poquito la situación y pueda tener apoyos del centro, por ejemplo? El acuerdo es que la candidata que va a ganar en el pacto, tendría que ir al Frente Amplio en marzo a competir con otros precandidatos del ala más centrista, del ala más liberal, y bajo un acuerdo programático va a haber un candidato único, una fórmula que es la que va a enfrentar la primera y la segunda vuelta presidencial, con bastantes posibilidades de que quienes ganen allí pues sea la próxima presidenta de Colombia o el presidente de Colombia, dado que esto es una coalición de centro-izquierda. No es solamente una coalición de la izquierda, es una coalición de centro-izquierda amplia, mayoritaria, bajo un acuerdo programático de que continúe el cambio en Colombia.
Bueno, aquí hay un oyente que me dice, la persona que está entrevistando es la verdadera vocera de los intereses de la izquierda. Tenemos muchos advenedizos que han llegado al gobierno y ahora se están postulando. Ojalá el presidente de la República le ponga atención a este asunto. ¿Cómo recibe ese comentario? Pues yo creo que hay varios voceros, eso lo tendrá que definir ya la gente en las urnas, en octubre, en la consulta, pues quién va a ser como quien represente ese espectro de toda la coalición que es el pacto histórico. Bueno, doctora Carolina, hablemos de temas de país. ¿Cómo ve el asunto de la reforma laboral que están a punto de conciliarla las comisiones de Cámara y Senado? Bueno, Jorge, me parece muy positivo, pero imagínate todo lo que correspondió hacer para que el Senado de la República entendiera la necesidad de la reforma laboral. Entonces hubo que convocar movilización en Barranquilla, hubo que convocar movilización en Cali, en Colombia, expedir un decreto de convocatoria con presunción de legalidad, porque la expedición del decreto que hizo el presidente Gustavo Petro de ninguna manera es una ruptura del orden constitucional. Allá hay una argumentación fuerte, profunda, y esto se hace con la buena fe y la presunción de legalidad. Evidentemente el presidente supeditó el retiro de este decreto pues a la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República, y ciertamente se avanzó. Quedaron los puntos centrales a mi juicio, los recargos nocturnos después de las 7 de la noche, el reconocimiento de los recargos. ¿Tú sabes cuánto perdieron los trabajadores desde la ley 789 del 2002, cuando les quitaron los recargos nocturnos? Aproximadamente 2 billones de pesos. Pero aparte de eso también quedó el reconocimiento de los festivos y dominicales en un 100%. El contrato laboral para los aprendices del SENA, que son 400.000 jóvenes. La formalización laboral de las madres comunitarias, que son 60.000 mujeres que cuidan 1 millón de niños y niñas. Y hubo un tema que me preocupa porque se hundió en la Cámara y en el Senado, que es la formalización y la regularización de las relaciones laborales en el campo, en el sector agropecuario. Lamento profundamente que ello se haya hundido, pero lo que quedó acordado es el grueso de lo que el gobierno venía avanzando en Cámara, lo que había avanzado. O sea, usted está tranquila con que se apruebe y se haga la conciliación como está en este momento. Y esperamos que hoy se concilie y se vote, y ya con eso, pasada la votación y la conciliación, el compromiso del presidente ya es pues el retiro del decreto, porque no tendría sentido citar entonces la consulta. Ahora queda la otra reforma, que es la de la salud. Sí, esa le iba a preguntar ahora. Usted que es la experta en ese tema, ¿cómo va eso? Pues la reforma a la salud desafortunadamente la hundieron 9 senadores y senadoras de la Comisión Séptima hace un año sin ninguna argumentación, simplemente adoptando las mentiras del gremio de las EPS, le pusieron el logo del Congreso y archivaron la reforma en medio de una crisis profunda del sistema que necesita esa reforma para poder salir de una crisis de más de una década. Las últimas maniobras que se estaban haciendo en la Comisión Séptima del Senado fueron maniobras de dilación, audiencias públicas para que no hubiera debate, pero afortunadamente por toda esta movilización ciudadana que ha habido y la necesidad de la reforma, ya se presentó ponencia, lo cual deja la reforma viva para ser discutida en la próxima legislatura, donde esperaríamos nosotros por fin se apruebe la reforma que va a empezar a detener la crisis y hacer una transición ordenada del sistema. Óigame, doctora Carolina, mucha gente me escribe y me dice, hombre, el gobierno ha intervenido muchas EPS y esas EPS intervenidas no se le ve ninguna mejoría en su desempeño. Es algo más o menos parecido a la intervención de aire, que es una cosa muy distinta desde el punto de vista de la disciplina que maneja, pero ¿por qué no funcionan las intervenciones al sector de la salud? El gobierno, no solamente este gobierno, todos los gobiernos han intervenido y liquidado EPS. Eran 158, vamos menos de 30 en este momento, se han liquidado e intervenido más de 130. Es que este es un sistema, Jorge, que no puede seguir en eso, abriendo EPS, interviniendo, liquidando, dejando deudas. El problema es estructural. Entonces, evidentemente, cuando tú intervienes una EPS, ya viene en estado de quiebra. El ejemplo de Famisanar es que en el momento en que está intervenida ya lleva deudas por 2 billones de pesos
pasivos por menos $1 billón. De un año al otro cambiaron dramáticamente las cifras, que eso me llama bastante la atención. Son empresas que ya vienen quebradas. Muchas de ellas, cuando el interventor llega y hace una auditoría mínima, están peor de lo que parecían. Se empiezan a encontrar deudas ocultas. Hay mecanismos de integración vertical, contratos amarrados con 1, 2 clínicas, 2 o 3 proveedores por cifras inconcebibles. Es decir, el problema del sistema es estructural. Las intervenciones no son la reforma, son mecanismos a los que han apelado todos los gobiernos, y por eso se necesita la reforma, porque la crisis del sistema pasa porque se manejan 100 billones de pesos en el sistema de salud que los colombianos entregamos de manera anticipada anualmente a las EPS, y esto se maneja de manera opaca, oscurantista, sin regulación tarifaria, sin auditorías, y eso es lo que pretende cambiar la reforma para que el sistema mejore y salga de la crisis. Un oyente me manda un artículo del periódico El Tiempo, no estoy seguro si es de hoy. A ver, dice así: Andi de financiamiento convierte la crisis de la salud en humanitaria. En foro de la asociación, debe ser de hoy porque está la Andi trabajando, está en un foro. En foro de la asociación, varios sectores pidieron que se diseñe un plan de acción para evitar que el derecho se siga vulnerando. Y hay una frase del doctor Bruce McMaster, con el cual usted ha polemizado varias veces. Dice: la prioridad en este momento no puede ser política, tiene que ser humanitaria. Tenemos que estabilizar el sistema de salud, y estabilizar significa darle recursos, doctora Carolina. Bueno, lo primero es que esa frase le aplica mucho al doctor Bruce McMaster, que efectivamente ha estado ejerciendo una labor política opositora. No ha podido el doctor McMaster y la Andi demostrar con cifras lo que están repitiendo ya de manera propagandista, de que el sistema de salud está desfinanciado porque el gobierno entrega menos recursos de los que se gasta. Eso es una afirmación falaz que no tiene ningún sustento en los estados financieros de las EPS, en donde se ha demostrado en los estados financieros de las propias EPS que es mucho más lo que les ingresa que lo que ellos dicen que gastan. Pero además, el año pasado, el Fondo ADRES y el Gobierno Nacional publicó un estudio donde les demostró que le estaban cobrando el sistema a un paciente que trasladaron 15.000 veces un año en una ambulancia, que le estaban cobrando al paciente tratamientos de 20.000 personas fallecidas en un año, que le estaban cobrando el sistema $1 billón de medicamentos que nunca se compraron ni se vendieron en Colombia, y así una serie de irregularidades. En la nueva EPS aparecieron 6 billones que ni siquiera el revisor fiscal fue capaz de firmar que esos 6 billones se requerían y que estaban allí. Entonces hay mucha irregularidad y opacidad, y hasta que la Andi y el gremio de las CPS no aclaren con cifras, porque es que esto es un manejo de recursos públicos, aquí hay presuntos delitos de corrupción, creo que no tendrían, digamos, suficiente credibilidad frente a los planteamientos que hacen. Entonces les hago un llamado a que se pronuncien de fondo sobre las denuncias fiscales, penales y disciplinarias que se ha hecho por parte de la sociedad civil y el gobierno de lo que podría ser el hecho de corrupción más grande de la historia reciente del país. Muy bien. Doctora Carolina, muchísimas gracias por venir a Emisor Atlántico. Las puertas, los micrófonos de Emisor Atlántico siempre estarán abiertos para usted. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Jorge, a toda tu audiencia, y un abrazo a la gente de Barranquilla y Atlántico.